Este es un momento crucial para la política colombiana. Estamos en un momento donde la propaganda y la verdad también se entrelazan. La guerra de narrativas. ¿Dónde están los hechos? Y hoy nos acompaña Wally, bueno, así se le conoce en el mundo de los influenciadores del país. No es un secreto para nadie que defiende a ultranza las políticas del gobierno de Gustavo Petro y hoy hace parte, de hecho, del gobierno de Gustavo Petro. Wally, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias, Juan Diego. Muy amable. Está muy serio. Oye. Óigame, quisiera empezar por preguntarle por qué decidió este gobierno armar un frente común de influenciadores para defender las políticas de gobierno. Mira que una vez, hace como un mes y medio, el Espectador sacó un artículo que decía ejército digital, el ejército digital que está armando Gustavo Petro. Pero a decir verdad, por ejemplo, esta mañana decía el mediocre periodista Santiago Ángel que eran muchos los influenciadores que estaban nombrados en RTBC, por ejemplo. Y resulta que si tú te pones a buscar, si la gente se pone a analizar y ver de verdad cuántas personas relacionadas con redes sociales están trabajando en RTBC, resulta que solo somos dos. Está Don Izquierdo y estoy yo. Entonces, cuando dicen como que esa estrategia gigante que viene de contratar influenciadores y meten que van 600 millones de pesos y no sé qué, realmente es una narrativa que han venido haciendo pues medios, gente de la oposición, en contra de personas que tienen todas las capacidades para ser parte de un gobierno, ¿no? Pero que además exageran, tratando de levantar indignación. Yo creo que ha sido sobre todo ese el tema. Pero a decir verdad, no es que exista una estrategia gigante detrás, no es como que yo me reúno como se reúnen los ministros el lunes, por ejemplo, y decidimos qué vamos a hacer en la semana para defender el gobierno de Gustavo Petro. Eso no es así. Cada uno ha entrado desde diferentes espacios. Por ejemplo, David, Don Izquierdo y yo hemos entrado a RTBC. Otras personas están en otras entidades. Creo que de hecho ninguno de los que mencionan está, por ejemplo, directamente en la presidencia. Pero entonces se ha montado esa narrativa, que es como un ejército digital que viene a defender al gobierno de Gustavo Petro, que nos pagan por trinar, ¿no? Cosa que es absolutamente falsa. A mí me pagan por unos objetivos específicos de un contrato, por unos lineamientos. Los trinos son personales. Los trinos siempre han sido, desde antes del gobierno de Gustavo Petro y ahora, Sí, siguen siendo personales, ¿no? Que sí. evidentemente yo tenga una defensa frente a la cantidad de mentiras que se dicen todos los días contra Gustavo Petro, eso es otra cosa. Pero que a mí me estén pagando un peso, por ejemplo, por trinar, eso es completamente falso. ¿Por qué le pagan a usted, Wally? ¿Por qué está contratado usted por el gobierno? Yo estoy en este momento en RTBC haciendo contenidos de opinión y jurídicos en Radio Nacional. Es decir, realmente mi contrato va a la elaboración de contenidos jurídicos. Entonces, lo que hacemos es hacer claridades sobre algunos temas jurídicos relacionados con política en un programa netamente informativo, que además en el contrato dice que yo manejo una objetividad y el que sea que esté escuchando, por ejemplo, los programas que se hacen al mediodía en Radio Nacional, se va a dar cuenta que siempre se ha trabajado con la mayor objetividad posible. No se toman posturas, digamos que sean pues polémicas o que estén involucrándose con el gobierno de Gustavo Petro, ni mucho menos, sino que al contrario, se trata de un informativo en donde se dicen las noticias tal y como están pasando. Óigame, ¿usted, Wally, se considera un comunicador, un periodista o un propagandista? Yo considero que el nicho que ha crecido dentro de mis redes sociales, sea bueno, lo que Néstor Morales llama el nichito, ¿no? Lo que ha crecido en redes sociales a través de la crítica que he venido haciendo de los gobiernos, se ha consolidado por un tema de opinión. De hecho, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar me lo otorgan a mí por un tema de opinión. Más allá de que trate de disfrazar de periodismo la opinión como hacen otros, ¿no? Como se ha visto recientemente que hay tantos medios que dicen ser objetivos, pero realmente están disfrazando
de periodismo, opiniones personales o una agenda política. Yo lo que soy es sincero con la gente. Yo a la gente le digo, esto es Wally opina. Wally está opinando, ¿no? Entonces, para quitarse esa máscara, ¿no? Desde una supuesta objetividad que jamás, obviamente, he intentado vender, ni la gente ha intentado buscar en mí. Wally, pero todo el que cuestiona al presidente o al gobierno es un mentiroso. No, de hecho, en Wally Opina, muchas denuncias, varias denuncias de las que se han hecho en contra del gobierno de Gustavo Petro, por periodistas serios, por medios en donde precisamente se han cuestionado cosas que son reales, pues se han dicho sin ningún miedo. Todos los escándalos que puedan suscitarse de él o del político que sea, se dicen en Wally Opina sin ningún temor. Lo que se está haciendo, lo que pasa es que hay una generalización de lado y lado, ¿no? Hay una generalización de que lo que han denominado influencers, que la verdad es que se me hace una palabra bastante grande, bueno, bastante como difícil de definir realmente, pues no sé si realmente lleguemos a ese nicho. Yo siento que los influenciadores es gente que maneja unas audiencias pues de 10 millones, 20 millones, pero bueno, a los que se nos han denominado así, yo siento que han venido haciendo una labor de desmentir muchas de las cosas que se dice también en los medios. Ahora, ¿a qué voy con lo de la generalización? También se dice entonces que todo el que, como me lo acabas de preguntar tú, que la gente de los medios de comunicación entonces dicen algo en contra de Petro, entonces es porque son de la oposición. O porque, no, no todo el tiempo es así. Hay cosas que son ciertas, hay periodistas serios que han sacado cosas ciertas. Y eso no se puede negar. Pero la verdad es que la mayor parte de los casos sí es mucha desinformación todo el tiempo. Entonces, por eso mismo creo que la gente ha empezado a creer más en nosotros que en los medios tradicionales. Sí, ¿qué tipo de información se ha difundido que sea mentirosa sobre este gobierno? Te voy a dar un ejemplo súper rápido. Esta mañana se dijo desde un medio de comunicación que Petro le iba a subir al 4 por mil al 5 por mil. Resulta que en la investigación que hizo el medio que publicó esto, no se le preguntó a la fuente primaria que vendría siendo el Ministerio de Hacienda. Entonces, se arma toda una indignación alrededor de cómo así que Petro le va a subir del 4 al 5 por mil. Pues claro, esto es una cosa inconcebible. Además porque fue una de las promesas de campaña de Petro, ¿no? Y entonces empiezan a difundirse, entonces sale un medio como Analítica, pasa Pulso, pasa Caracol, pasa, mejor dicho, por todos los medios y la gente pues bravísima. Y entonces cuando se crea ese bulo, ¿no? Esa noticia falsa, ¿qué es lo que pasa? Pues que obviamente le toca salir al gobierno a desmentir, porque como a ellos no se les preguntó, como no se averiguó si supuestamente en un borrador de la reforma tributaria se iba a meter el 5 por mil, sino que simplemente sacaron la nota con un documento de Word recortado, ¿no? Pues entonces tiene que salir a dar ese comunicado. Y así es todos los días, ¿no? Así es todo el tiempo, que tal cosa la propagan, luego ellos, hay medios que se retractan, hay otros que les vale huevo, entonces pues mantienen la noticia, ¿no? Acá el ministerio ya sacó comunicado, pero ese medio no se va a retractar. Eso es lo que pasa. Óigame, ¿cómo considera usted que se debe entonces abordar la información que da cuenta de escándalos de corrupción en este gobierno? Ojalá con la mayor claridad y con las pruebas en la mano. Porque es que una cosa es, por ejemplo, salir a decir esto, que es que hay un borrador en donde dicen que el 5 por mil va a existir en el gobierno de Gustavo Petro. Y otra cosa es tener unas pruebas acertadas en donde se muestre cómo es que hay corrupción en el gobierno de Gustavo Petro. El gobierno de Gustavo Petro no ha estado por fuera de los escándalos, porque lastimosamente la corrupción en Colombia está demasiado enquistada, sea el gobierno que sea, porque demasiados políticos, pues, que definitivamente no ven una salida de trabajo social y de esa vocación de servicio, sino que ven esto de la política como algo para enriquecerse, para el interés personal.
pero esto es una cosa que va más allá precisamente de los gobiernos. Esto pasa en absolutamente todas las instancias, en todas las entidades, en todo. Entonces lo que hay que hacer es, claro, denunciar, mostrarle a la gente la verdad, decirles, miren, Olmedo López está repartiendo plata para la presidencia del Senado y Cámara, lo que se ha venido diciendo, ¿no? Presuntamente, pero entonces que lo saquen con la mayor cantidad de pruebas y con la mayor objetividad posible, si estamos hablando de un medio de comunicación, ¿no? Que sean serios, que no se divulguen rumores, como pasa con Vicky Ávila en Semana, que es Radio Bemba, ¿no? Que es como que lo primero que le llega al oído, entonces lo va publicando sin el menor rigor periodístico. Óigame, usted, frente a los escándalos, por ejemplo, de el ingreso de presuntos dineros calientes a la campaña del presidente, ¿qué opina? Mi opinión es que en este gobierno los escándalos a los escándalos no se les ha hecho tape-tape. De hecho, el presidente ha frenteado frente a lo que pasó con el hijo, no salió como Uribe a decir que eran unos muchachos pros y que no sé qué. No, Petro frenteó y dijo, esto tiene que llegar hasta las últimas instancias, que la justicia sea la que resuelva y estamos prestos a colaborar con la justicia. Reconoció lo del Olmedo López, por ejemplo, pidió perdón y se tiene como eso, ¿no? Que es una diferencia, que se afrontan estos graves casos que vienen adjudicándoles al gobierno de Petro, cosa que no pasaba antes, ¿no? Entonces, mi opinión es que sobre los casos en particular, que la justicia tome una decisión. Una cosa es que se diga que entraron dineros a la campaña de Petro, otra cosa es que se compruebe, como pasó, por ejemplo, con el expresidente Iván Duque, cuyo amigo Ñeño Hernández nunca lo negó. Hay más de 50.000 audios en donde claramente se prueba el aporte de Ñeño Hernández a la campaña de Iván Duque, ¿no? Cosa que está, pues, abierta, ¿no? Ya es una cosa que no se puede, pues, ocultar. Entonces, que la justicia llegue hasta las últimas instancias y el que tenga que caer, que caiga. Aquí no se puede perdonar la corrupción, venga del lado que venga. Óigame, Oli, ¿cree usted que RTBC, su sistema de canales de televisión y emisoras públicas, que es financiado con los impuestos de los colombianos, garantiza la pluralidad informativa hoy por hoy? ¿Garantiza la qué? Pluralidad informativa, la objetividad, el equilibrio. Yo creo que hay una apuesta también respecto a lo que ha venido sucediendo con los otros medios. Hacía poco vi un estudio en donde precisamente se muestra cómo RTBC muestra gran parte de las cosas acertadas del gobierno de Gustavo Petro. ¿Pero por qué se hace esto? Porque en otros medios claramente no lo van a hacer. Hay una agenda política en contra de Gustavo Petro de frente de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, la oferta informativa es plural, es regional, es cultural, pero también la apuesta a eso, a desmentir. Hay que salir a desmentir todas las mentiras, valga la redundancia, que vienen diciendo desde los medios tradicionales. Entonces, también es positivo que la gente se entere de qué es lo que ha estado haciendo el gobierno de Gustavo Petro, porque hay muchas cosas que la gente no tiene ni idea. Y esto no lo van a mostrar en los otros medios, ¿no? Por ejemplo, dígame cuáles cosas ha hecho bien el presidente Gustavo Petro, que sin duda debe haberlas hecho, pero ¿cuáles? Yo siento que una de las más importantes ha sido la entrega de tierras en regiones olvidadísimas por el país, en regiones afectadas por el conflicto, en donde los gobiernos anteriores jamás volteaban a ver, ¿no? Eso creo que es una de las cosas más importantes. La Sociedad de Activos Especiales ha regresado tierras que pertenecían y que se robaron del narcotráfico, del despojo de tierras, de demás delitos, a campesinos, a comunidades universitarias. Se les ha devuelto esto para que sea productivo, para que los jóvenes vayan a estudiar en esos lugares y en fin, o sea, eso me parece que ha sido muy positivo. ¿Cómo el gobierno ha volteado a ver a las regiones más olvidadas del país, que antes no pasaba? Creo que eso es una de las cosas, por ejemplo, que no se muestra muchas veces. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Siento que
por ejemplo, lo que ha venido pasando con la inflación, la economía viene creciendo, a pesar de que muestren o se haga traten de montar como ese ambiente de que estamos peor que antes. Realmente la economía ha mejorado en Colombia, según los mismos expertos en economía, ¿no? Según lo que se ha venido mostrando, se redujo la inflación, el crecimiento económico va mejor, y eso son cosas que tampoco se muestran. La moneda es una de las monedas más estables de América Latina. Entonces, por ejemplo, eso que venían diciendo que Petro iba a convertir a Colombia en Venezuela, en el castrochavismo, no, pero si es que la inflación va bajando, ¿de dónde sacan eso? Óigame, Wally, ¿qué opina usted a propósito de lo que acaba de hablar del castrochavismo, de la posición del gobierno del presidente Gustavo Petro frente a la denuncia de fraude electoral en Venezuela? Pues Juan Diego, yo creo que hay una particularidad con Colombia que la diferencia pues de otros países que pueden salir a decir cualquier cosa, y es la cantidad de kilómetros que compartimos con nuestro hermano país, que es el más grande después de Brasil, que está al lado de nosotros, ¿no? Entonces, diplomáticamente siento que las cosas hay que tomarlas con pinzas, que hay que hacer las cosas con mucha sensatez, porque son muchos los habitantes de Colombia que se verían afectados, por ejemplo, en caso de que haya una repercusión del gobierno venezolano en contra de Colombia, ¿no? Yo soy una de las personas que piensa que el régimen de Nicolás Maduro tiene que acabarse. La gente que se quiere mantener y mantener y mantener en el poder es absolutamente dañosa para la democracia en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, yo soy de los que dice, el gobierno de Nicolás Maduro tiene que acabarse. Eso no es un gobierno, es una dictadura, es un régimen. Tiene que acabarse. Pero siento que el presidente y el cuerpo diplomático tienen que hacer precisamente lo que han venido haciendo, tomar las cosas con calma, esperar a ver qué es lo que pasa con los resultados de Venezuela, esperar a ver cómo se puede llegar pues a un consenso, por ejemplo, lo que están haciendo ahorita con Brasil, con México, de ver cómo abordar la situación, porque es que es muy fácil, por ejemplo, un ejemplo, para Chile salir a decir que se rechaza la dictadura y que se rechaza el resultado de las elecciones, pero en Colombia es a otro precio. Nosotros compartimos kilómetros y kilómetros de frontera con Venezuela. Entonces, me parece que la respuesta que ha dado el gobierno diplomáticamente ha sido acertada. No se puede hacer las cosas, mejor dicho, a lo que caiga y basado en percepciones pues, emocionales y en un montón de cosas pues, que le harían daño al pueblo colombiano o que le podrían llegar a hacer daño. Hay gente que está pidiendo intervención militar, pero no tienen ni idea de lo que eso implica también. Entonces, esto es de tomarlo con pinzas, pienso yo. Óigame, ¿cuál es su opinión sobre la libertad de expresión actual en este clima político que estamos viviendo? ¿Cree usted que hay sesgos de lado y lado o no? Me preocupa mucho cómo ha caído el debate, porque siento que la polarización en cualquier instancia democrática, pues no es que esté mal. Es bueno que hayan diferentes puntos de vista, que se puedan cotejar, que se puedan argumentar. El problema con la polarización en este país es que se ha caído en un debate tan bajo que básicamente de lado y lado lo que hemos hecho es dedicarnos a echar insultos, ¿no? Entonces, hay veces que existe el argumento y va con insulto, o hay veces que simplemente es el insulto y va así, ¿no? Entonces, a mí ya lo que me está preocupando es que esto traspase el límite de las redes, por ejemplo, frente a la libertad de expresión y pasemos a la agresión física, que es que estamos a nada, ¿no? Siento que esto nos debería preocupar tanto a los sectores que estamos apoyando el progresismo o un movimiento de izquierda o bueno, como lo quieran llamar, y frente a los sectores de oposición también. El debate ha caído de una manera impresionante, o sea, es terrible cómo en redes se insulta, se maltrata, se por debajea. Yo creo que ese no es el deber ser. Yo creo que todos deberíamos poder argumentar, tener una libertad de expresión pues sana. Tampoco siento que deban censurar a nadie, no quiero que se malinterprete, pero siento que es preocupante y yo creo que cada uno desde un espacio personal debería reflexionar sobre cómo
se ha venido cayendo precisamente el debate en esta polarización. Pero ¿cree que se deberían fijar políticas públicas que impongan reglas para hablar, opinar o expresarse en las redes sociales? No, no, nunca estaría de acuerdo. Creo que las normas como están en este momento, existen los delitos de injuria y calumnia. Creo que con esos dos se puede llegar a mantener un control en caso de que uno vea que las cosas están saliendo, pues, pues pasando de la raya. Más allá de eso, no me gusta la censura de ninguna manera. Por eso insisto en que debe ser como una reflexión personal de cada uno de los que estamos ahí como metidos en el tema, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? De estar como un poquito más reflexivo sobre cuál es la manera en la que se está tratando al contradictor, ¿no? Al interlocutor, cómo es que les estamos llegando y cómo es que estamos haciendo el debate, que yo creo que cada uno debería pensarlo, pero que se hagan normas que lleven, por ejemplo, a limitar cuando alguien diga algo o que no se pueda, por ejemplo, decir una grosería o algo así, no, Sí. de ninguna manera. Oigan, ¿pero se vale insultar en las redes? Mm, yo siento que a veces sí. Usted sabe por qué se lo pregunté. A veces sí, a veces hace falta. A veces hace falta. O sea, usted ha insultado en las redes sociales. Sí, yo he insultado, pero siempre lo hago al lado de un argumento. O sea, muy rara vez van a ver que yo le escriba a alguien pues que es una mierda o algo así, sin que yo le diga, bueno, pero por esto y por esto, ¿no? Pero lo que ha pasado es que hemos llegado al otro lado y es insultar por insultar, ¿no? Esta mañana Luis Carlos Vélez me decía mi ballena en la FM, esta mañana. Y yo decía, No, no lo vi, se lo dijo. Sí. decía, pero ¿y qué? O sea, ¿y qué? Entonces, es eso a lo que yo creo que hemos estado cayendo lastimosamente. Todos hemos estado cayendo. Y es algo que sí deberíamos pensarnos y mejorarlo. Oiga, pero ¿cómo, Wally, tratar de quitar esa rabia, ese fervor, ese fanatismo a la comunicación, cualquiera que sea, del lado que venga? Esa es una pregunta bien difícil. ¿Cómo ¿Cómo sabe por hacer qué se lo para que pregunto eso? además? Sí, ¿Cómo? porque, ¿sabe por qué se lo pregunto además? Porque, pues, todo eso al final redunda en más polarización, en más rabia, en ese discurso de odio en el que hoy estamos envueltos aquí y en otras partes del mundo igual. Sí, de acuerdo. Yo creo que es un reto de la política, creo que es un reto de los líderes políticos llamar a que las conversaciones bajen el tono, ¿no? A que la gente sea más mesurada a la hora de expresar sus opiniones y pues lo que te digo, sobre todo una reflexión muy personal, una reflexión en donde uno vea precisamente a qué es a lo que no debe llegar este país, que es lo que yo siento que está pasando, que es que ya estamos, mejor dicho, a punto de cascarnos entre todos. Creo que es un reto de la política sin duda, un reto del debate político que espero que muchos empecemos a asumir. Óigame, ¿y qué le respondió usted a Luis Carlos cuando le dijo ballena? Luis Carlos está muy bravo porque yo la semana pasada hice un trino. Él está enojado con los premios Simón Bolívar porque yo me gané ese premio. Entonces él dice que ellos tienen que investigar y revisar y no sé qué. Entonces yo le dije, como está el debate, ¿no? Le dije, pues Sí. es que usted está bravo porque yo me gané un premio sin que mi papá me ayudara, ¿no? Entonces se puso bravo por eso. Entonces creo que me cogió ahí entre ojos. Porque le dije, como usted nunca se ha ganado un premio y yo me lo gané sin que mi papá me ayudara, pues hombre, no sea envidioso, pues ya me lo gané, ya déjemelo. Bueno, pero reconózcalo, se le fue la mano usted también diciendo eso. ¿No? No, pero él empieza. Él es el que empieza. Por eso, pero entonces caemos en eso, óigame, y además en esa guerra de narrativas, que, se dispararon las bodegas de la oposición cuando la embarra el presidente o pasa algo con el gobierno, o al revés, cuando se cuestiona al gobierno, por una u otra razón, las bodegas petristas o las bodegas oficiales arremeten contra quien quiera que está opinando en contrario. ¿Qué hacer frente a eso?
Es lo mismo que he venido diciendo, hay que elevar el debate, hay que responderle a la gente con argumentos y no con grosería. Yo creo que a eso es a lo que hay que llegar. Pero, ¿cree usted que el papel de los influencers en la política puede ser visto como una modernización del periodismo, de la comunicación política, o como una especie de erosión de la ética periodística? Yo creo que hay de ambos, porque habemos muchos que tratamos de desinformar, ¿no? De desinformar, ¿no? Hay muchos que tratamos de desmentir la información que se hace desde los medios tradicionales. Ahora, yo no creo, por ejemplo, que el periodismo tradicional se tenga que acabar. Al contrario, hay que fortalecerlo, hay que mejorar la manera en la que se hacen las investigaciones y mejorar el rigor periodístico desde las facultades de comunicación del país. Porque de verdad es que hay mucha gente que de verdad que yo veo que estudia periodismo y es como increíble, increíble que estén estudiando periodismo o que estén, por ejemplo, en una cabina de radio. Ahí voto el ejemplo de Santiago Ángel, que la verdad es que hacen unas cosas que, bueno. Pero creo que hay de lado y lado. También hay influencers como Polo Polo, que terminaron ahora es congresista, y lo que ha hecho en todo este tiempo como que lleva haciendo videos y en su labor política, bueno, su labor política es muy grande, pero bueno, en lo que ha venido haciendo en política y en redes ha sido decir un montón de mentiras, insultar a gente que finalmente lo termina llevando a estrados judiciales para que él se retracte, porque ha calumniado e injuriado a un montón de personas, y eso es lo que está supremamente mal. Creo que la labor de la gente que está en redes para comunicar, para promulgar información que es verídica, es muy importante, porque a veces los medios tradicionales se quedan cortos. Ellos hacen unas muy buenas notas y de repente hay un influenciador que dice, quiero replicarle esto a mi nicho, a mi público. Entonces, qué bueno que se repliquen lo que son las buenas noticias, las que son las noticias bien informadas, rigurosas, como deben ser, y que eso no se debería acabar y que eso debe continuar, porque finalmente es una cosa pues que le aporta a la sociedad. Lo que está mal es la gente que está desinformando todo el tiempo, que solo por atraer audiencias mienten, y pues que hacen una labor, como un ejemplo muy claro es Polo Polo. Óigame, en conclusión, mi querido Wally, quisiera rematar esta conversación, esta entrevista, esta charla, preguntándole sobre cómo ve usted el gobierno Petro en estos 2 años que le quedan. Hay unos inmensos retos, unas reformas sociales todavía puestas sobre la mesa, en su mayoría debatiéndose en medio de mucha controversia. ¿Cómo lo ve? Hay demasiados retos. Recibir un país después de 200 años gobernado por la derecha trae unos retos inmensos. El primero, el más importante, siento yo, es quitar la manera automática y enquistada en que está la corrupción en este país. Los primeros meses que llegaron directores nombrados por Gustavo Petro a las entidades del gobierno, lo primero que hicieron fue empezar a levantar y a darse cuenta de cómo a este país se lo han venido saqueando, pero de una manera sistemática, asqueante. Y lastimosamente, esos rezagos y eso que viene de esa corrupción de derecha de tantos y tantos años, pues es muy difícil quitarlo, es complicadísimo. La corrupción en Colombia es un mal gigantesco, lastimosamente está sistematizada. Entonces, ese gran problema toma tiempo y genera unos retos inmensos. Siento que lo que viene de aquí en adelante es precisamente que el gobierno luche por las reformas por las que finalmente pues el pueblo votó, y seguir trabajando en contra de todas esas prácticas corruptas que se han venido presentando históricamente. Creo que es mucho lo que falta. Eh, Creo que hace falta hacer más claramente, y que las cosas de todas maneras y a pesar de todo eso pueden ser mejor. ¿Usted cree, déjeme hacerle esta pregunta que es en parte la interpretación que yo hago de la comunicación hoy por hoy?
tanto de un lado como del otro. Estamos comunicando e informando como si estuviéramos el gobierno y la oposición en franca lid, en franca guerra. Pues pareciera que sí, porque, claro, uno no responde. Por ejemplo, yo respondí a los comunicados de esta mañana de estos medios, en donde digo, bueno, ¿por qué le mienten a la gente? ¿No? O sea, ¿por qué? No, mire, ahí está el comunicado que dice que eso del 5 por mil es una mentira. ¿Por qué no hablan primero con las fuentes? ¿Por qué ese ánimo de desinformar? Y lo que recibo es, pues, es como una comunicación de guerrilla todo el tiempo, ¿no? De guerrilla tanto de aquí para allá como allá para acá, porque finalmente la indignación causa eso. Yo creo que es bastante preocupante, ¿no? Que las cosas se estén dando de esa manera, pero definitivamente es lo que seguramente va a seguir pasando. Ya prácticamente la campaña a la presidencia del 2026 ha empezado, y lo que uno ve es precisamente estos ataques sistematizados. Ya uno ve a Vicky que se fue para Medellín con la Universidad de AFID y que va a dar una gira por Colombia. Bueno, uno empieza a ver ya cómo está trabajándose para el Óigame, 2026. Y lo que uno ve es que precisamente está enfrentado a esos dos grandes grupos, ¿no? El centro, pues lastimosamente ni se siente, porque teniendo a Fajardo ahí, pues la verdad es que es lamentable. Pero entre esos dos sectores sí hay un choque eh, evidente, fuerte, desgastante, pero que lastimosamente es a donde hemos llevado este nivel de debate, y en el cual pues yo creo que deberíamos mejorar todos, ¿no? sí, porque estamos enfrascados entre izquierda y derecha, como si fuera, digamos, muy totalitarista esa posición. Los matices dónde quedan, el centro dónde queda. Es decir, el debate no puede ser solo izquierda y derecha. ¿Usted qué piensa? Yo a veces veo, por ejemplo, lo que pasa con las encuestas, que empiezan a decir 2 años antes de campaña que realmente hay mucha gente que está cansada de la polarización. Entonces aparece un porcentaje más o menos del 70% de gente que se siente representada por el centro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que finalmente el no tomar postura también es bien grave. Entonces, políticamente y en política electoral, siento que la gente que se ha quedado con ese discurso de centro, en vez de proponer, lo que hace es criticar a ambos sectores. Entonces, el no proponer y el no ser también incisivo y pues digamos que cansón con el tema de decir, bueno, en el centro tenemos esta postura, la vamos a defender, pero realmente no pasa nada. O sea, el centro se queda mucho en la crítica a ambos sectores, pero no propone nada. Entonces, cuando llegan las elecciones, después de haber tenido esa encuesta que te cuento que tienen el 70%, eh, que la gente se siente identificada con el centro, el 70%, pues resulta que no es así. Resulta que termina ganando otro candidato. Y a veces la gente me decía, pero entonces, ¿cómo Carlos Fernando Galán ganó en Bogotá? Pues lo que pasa con Carlos Fernando Galán es que las encuestas lo inflaron en un primer momento, y la gente no quería que ganara Gustavo Bolívar. Pero no es que la gente haya votado a favor de Carlos Fernando Galán, la gente votó en contra de Gustavo Bolívar. Entonces vuelve y se repite el fenómeno. No existe una candidatura de centro, o no existe esa adhesión al centro cuando llega la hora de votar. La gente se termina definiendo por una de las dos posturas, por derecha o por izquierda. Óigame, y ya que mencionó lo de las encuestas, ¿qué opina de las encuestas que le otorgan un 27% de favorabilidad al presidente frente a una alta desfavorabilidad? Pues yo la verdad es que tengo mucho lío con el tema de las encuestas. Según Petro, el sábado que acabó de pasar, cuando fue la asamblea del Partido Colombia Humana, pues hay encuestas que se han hecho, que no son públicas, pero que dicen que el nivel de aprobación del presidente se mantiene más o menos en un 51%. Yo, en lo que he sentido, creo que es real, porque yo he estado pues
afortunadamente en distintas partes del país, preguntándole a la gente qué opinan, cómo ven el gobierno, y siento que, claro, hay gente que dice, no, esto está súper mal, no sé qué, que vuelva a la derecha, y hay otra gente que dice, qué bueno que llegó Gustavo Petro a la política y trazó un hito histórico en donde antes una persona como Petro jamás hubiera podido llegar, y que pues finalmente a través de la democracia se ha logrado y se han hecho pues avances, ¿no? Es decir, las dos posturas las he escuchado. Entonces yo siento que decir que Petro tiene, por ejemplo, el 30% de aprobación es exagerado. Yo creo que sí hay un desgaste, como pasa en todos los gobiernos, pero no creo tampoco que sea de menos del 50%. Okay. Pues mi querido Wally, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, lo conocimos un poco más a fondo, ¿no? Sin insultos, sin... ¿no? Me gustó, Juan Diego. No, no, no. La Porque, verdad... porque hay gente que entra con los taches arriba, ¿no? Entonces todo empieza a forjarse muy mal, pero no, muy bien. Sí, no, no, no. No, la idea era sostener un diálogo, conocer a fondo lo que usted opina sobre temas muy puntuales y naturalmente también polémicos, porque nada está alejado de la controversia en medio de un país que, por cierto, está, como usted bien lo mencionaba, también muy polarizado. Wally, muchas gracias. Gracias, Juan Diego, y un abrazo a toda la audiencia que nos está viendo. Un abrazo. Chao, Wally. Gracias, Chao. yo. Nos Bueno. vemos.